esta señora ha dejado de cumplir sus obligaciones con la Unión Europea por dedicarse 24 horas al día a hablar pestes de Rusia, a todo el tiempo estar conspirando en contra de Rusia, y esta sería una de las que describe este señor Medvedev, de que sueña, de que duerme, sueña y se despierta pensando en Rusia. Miren esto: mientras Rusia hace la guerra contra la propia democracia, Europa se une por Ucrania. Mientras nos reunimos, Avalaina y los activistas de derechos humanos ucranianos exigen responsabilidad por los crímenes de guerra de Rusia. Será un enfoque importante de esta cumbre. Y acá dedica unas palabras justamente para ver cómo castigarán a Rusia cuando acabe la guerra, porque dice, Ucrania va a ganar. Prime Minister, dear Katrin, first of all, thank you so much for hosting us in this lively and vibrant city of Reykjavik. Presidents and Prime Ministers, Secretary General, dear colleagues, ladies and gentlemen. Ahí le da las gracias a todo el mundo, a los asistentes, a los presidentes, primeros ministros, a quienes organizan, ¿no?, el evento. Today, war is back in Europe. But for many Ukrainians, this conflict began already 10 years ago. Dice, hoy la guerra está de regreso en Europa, pero para los ucranianos la guerra lleva por lo menos 10 años. It began when peaceful protesters just waving the European flags in Maidan Square. Esta señora es una reverenda hipócrita, mitómana, mentirosa, descarada, porque está diciendo que empezó cuando unos manifestantes pacíficos estaban en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Maidán, pero no dice nada de que iban armados, así que no eran tan pacíficos. El jueves 20 de febrero del año 2014, miren que lo tengo bien clarito, porque yo me acuerdo de esa noticia ese día, se le conoce como el Jueves Negro, porque hubo 60 muertos nada más ese día, y esos manifestantes pacíficos, esas barricadas que se pusieron ahí en el Maidán, mataron gente, mataron policías del Estado ucraniano, y al día siguiente, esos manifestantes pacíficos hicieron renunciar a Yanukovych, que se tuvo que ir a esconder a Kharkov, y de Kharkov se fue a Rusia, al Rostov del Don, en una ciudad de 1.3 millones de habitantes en Rusia, en donde pidió la seguridad al Estado ruso. Y después en Ucrania, estos pacifistas protestantes manifestantes exigen su cabeza y su ahorca por traición a la patria. Nada más que Yanukovych fue elegido democráticamente en Ucrania, y en la Plaza de Independencia del Maidán, así le llaman, es uno de los tantos nombres, esta señora mitómana que dice que esos manifestantes pacíficos en una peaceful manifestation, in a peaceful protest, resulta que parte de la negociación que habían tenido con Yanukovych, Víctor Yanukovych, en ese tiempo presidente de Ucrania, al que acusan de ser prorruso, parte de la negociación era parar la violencia, parar las armas que traían los manifestantes pacíficos para que aceptara ciertos cambios. O sea, a todas luces, pues, una extorsión, porque además Yanukovych no debió haber terminado en 2014, sino hasta 2015. Prácticamente, señores, lo que esta señora mitómana, aborrecible, mentirosa, causante también de la guerra, junto con Borrell, su compinche, achichincle, decimos en México, no dice es que, ojo con el dato, Yanukovych habían acordado desde el año 2012 un acuerdo, valga la redundancia, habían acordado la asociación con la Unión Europea, pero luego la Unión Europea le puso tantos requisitos a Yanukovych, como por ejemplo una reforma al Poder Judicial o una reforma judicial para garantizar el Estado de Derecho, que sacara de la cárcel a Yulia Timochenko, una ex primera ministra de Ucrania, pro-occidental y pro-europeísta y de la ultraderecha ucraniana, que cuando este señor se fue negando, Yanukovych, porque consideraba humillantes los requisitos que le ponía Europa,
Después, cuando Estados Unidos le dice a los europeos, no sean pendejos, necesitamos a Ucrania, quítenle los requisitos y hagamos esa asociación. Entonces los europeones en chinga quisieron hacer que Yanukovych firmara esos acuerdos de adhesión, pero resulta que también al mismo tiempo tenía una asociación aduanera con Rusia. Vladimir Putin le dijo, nosotros, si tú te asocias con los europeos, entonces nosotros ponemos barreras arancelarias a los granos y al gas. Y como Ucrania es altamente dependiente del comercio con Rusia, Yanukovych al final de cuentas dijo, esto no me pone requisitos, los europeos me están poniendo requisitos, pero ahora sí quieren, ahora les surge, pues ahora no. Entonces, en noviembre del 2013, este señor Yanukovych dijo, no, no va el acuerdo. ¿Y qué creen? Las fuerzas políticas pro Europa y pro estadounidenses de Ucrania derrocaron a Víctor Yanukovych con violencia en la plaza del Maidán. Por eso se le conoce como el Euromaidán. No me crean a mí. Métanse a Google y escriban la palabra Euromaidán. No me crean a mí. Métanse a ver el Euromaidán. Así que lo que esta señora mentirosa mitómana dice, unos manifestantes pacíficos, porque dice que la guerra no empezó ahora mismo está reconociendo que no empezó en 2024, en 2022 y nos está llevando a remitirnos a 2014. Lo que no dice es que esos manifestantes no eran tan pacíficos y estaban derrocando a un gobierno democráticamente electo, a un gobierno legítimo, solo porque ese gobierno legítimo no quiso el acuerdo de asociación con la Unión Europea en los términos que la Unión Europea le exigía. Eso es bien importante no perderlo de vista. No hay buenos ni malos, nada más hay que ser más decentes al momento de compartir información y esta señora de decente tiene nada. Maresa Montes, muchas gracias por su apoyo. Gracias, muy amable. Were shot dead by snipers. It began with Russia's first invasion of Crimea and Donbass. ¿Ya ven? Esos manifestantes pacíficos, lindos, tiernos, decentes, que derrocaron a un gobierno legítimamente electo. Ojo. Dice, fueron disparados hacia la muerte, o sea, los tirotearon. Y después Rusia, infame esa Rusia, busca pleitos, se quedó con Crimea. A ver, otra vez. Pues obviamente Rusia tiene la flota del Mar Negro en Crimea porque había un acuerdo con Ucrania, había un acuerdo legítimo, un acuerdo legal de que Rusia tendría ese acceso al puerto de Crimea. Pero si derrocan al gobierno democráticamente electo, ¿qué garantías le iban a dar a Rusia? ¿Qué garantías le iban a dar a Rusia de respetar? Por supuesto que los rusos de volada organizaron, junto con la gente de Crimea, un referéndum. En ese referéndum, Crimea vota por pasarse a Rusia y para Rusia es muy fácil llegar porque les hace una operación cicatriz y recupera el control militar de los puertos claves de Crimea y se llega hasta Sebastopol. Y la impotencia de los europillos es que cuando quisieron despertar, porque estaban grillando, echando grilla en Kiev, cuando quisieron despertar, ya Rusia les había quitado Crimea. Y desde entonces, François Hollande, Angela Merkel, François Hollande, expresidente de Francia, Angela Merkel, ex canciller de Alemania, y estos señores han estado diciendo que van a recuperar Crimea con el pretexto, van a sancionar a Rusia, van a crear un tribunal para sancionar y encarcelar y arrestar a los altos mandos de Rusia. La pregunta es cómo y a qué costo para el mundo. Pero traigo a colación a Ursula von der Leyen porque esto acaba de pasar este 16 de mayo de 2023, día en que estamos grabando completamente en vivo, y dice Medvedev, es que hay políticos europeos que duermen, sueñan y despiertan pensando en Rusia. Rusia por aquí, Rusia por allá, y tergiversan la historia. Y cuando escuchas a Ursula von der Leyen, dice, esta señora que tiene cara además de trastornada, que de que está en trance todo el tiempo permanente,
y de que puede desarrollar alguna enfermedad del hígado porque todo el tiempo está echando su bilis a todo lo que da, es una de ellas. In 2014, Sakharov Prize winner Alexandra Matvichuk is one of these Ukrainians. She started documenting human rights violations by the regime and by Russian troops already a decade ago. She spent countless nights listening to the victims and to their families. Dice ahora que esa activista, la que menciona, ha pasado largas noches sin dormir, entrevistando a las víctimas del terrorismo de Rusia, pero no dice nada de las del Donbass. Alexandra and her friends at the Ukrainian Center for Civil Liberties have never stopped fighting for democracy. Oh, mira, qué conmovedora. Dice que el Centro de Ucrania por las Libertades nunca ha dejado de luchar por la democracia. Lo que no te dicen es que en este momento Volodymyr Zelensky ha prohibido los partidos que discrecionalmente consideran prorrusos, están prohibidos, entonces la democracia no existe y de eso no dice nada. Y mientras haya ley marcial, no va a haber elecciones porque Zelensky dice, yo soy el único que puede estar acá en el liderazgo. Y 3, dice, en este Fight for Democracy, Zelensky trae un acoso brutal en contra de la iglesia ruso ortodoxa que tiene sede en Ucrania, así de ese nivel. Gracias a Saúl N23 por el apoyo que nos hace llegar. Muy amable de su parte, Saúl, gracias. Así que esta señora, pues sí, de verdad tiene bien trastocados los conceptos que pretende compartir. For human rights, for free and independent Ukraine. Dice que lucha por la democracia y la libertad de Ucrania. Y no dice nada, decíamos, del hostigamiento de Zelensky a los partidos políticos opositores, que ese es en realidad, y si son opositores a Zelensky, entonces son prorrusos. Todo lo que cuestiones a Zelensky eres prorruso. Y 2, algo que se le olvida también decir es la prohibición y el hostigamiento contra la iglesia rusa ortodoxa, a pesar de que la mitad de los ucranianos practican esa fe, el cristianismo ortodoxo. Y 3, el hecho de que no haya elecciones, de eso no dice nada esta señora, que selectivamente se le va a la yugular a Rusia y está bien, está en su papel. El problema es que pierden credibilidad y pierden legitimidad cuando echan tantas mentiras al mismo tiempo. For over 10 long years. Y a mí la verdad qué miedo me da la gente que es así histriónica, como actrices de Televisa. Vean ese tonito vean este tonito. 10 long years. 10 long years. We have been suffering because of Russia. Hemos estado sufriendo por Rusia. And that's why they were awarded the Nobel Peace Prize. Y por esa razón, a esa activista Alexandra le dimos el Premio Nobel de la Paz. As we gather here in Iceland. Bueno, yo la verdad ya no me la aguanto más, porque esa gente histriónica que se para ahí para dar discursos sin pelar los ojitos, moviendo la cejita y con esta voz, la verdad me desespera, porque suele ser gente muy mentirosa, gente que distorsiona la historia para poder justificar sus políticas de guerra. Esa es más que la verdad.